gracias como siempre por acompañarnos en este horario maravilloso que se llama el horario del aprendizaje de la televisión venezolana. Y no solo en Venezuela, porque quiero decirles que nos estamos viendo en muchísimas partes del mundo, porque hoy en día con todas estas aplicaciones que se descargan a través de las distintas app, la gente puede descargar la señal de Televen en directo. Me escribía una amiga ayer desde los Estados Unidos y me decía, mira lo que estoy viendo. Y yo dije, wow, nos está viendo en vivo. Puse Televen en vivo y era el mismo programa el que ella estaba viendo a través de esa aplicación. Así que maravilloso que podamos estar en tiempo real, además, en tantos espacios donde valoran nuestro programa, donde siguen los casos, donde se enteran de cosas que pasan en Venezuela, también a través de nuestro programa. Y por eso es tan importante mantenernos dentro de esa línea institucional, dentro de esa línea reflexiva que hemos nosotros llevado desde el día 1 de este programa. Como aquí no hay guión, como aquí no le pagamos a nadie, como aquí nosotros no hacemos show, como no cantamos, no bailamos, no decimos mentiras, es muy fácil que usted pueda venir hasta acá a presentar su caso, porque usted simplemente va a contar lo que le está pasando y va a traer los documentos que sustentan lo que usted dice. Sin documentos no podemos hacer absolutamente nada. Por eso, si quiere venir, simplemente contacte al equipo de producción, @sedichopiso_Televen, y nuestro correo también está totalmente a su disposición, que es shdteleven@gmail.com, y mi cuenta en Instagram @monifernández con Z y con S. Señor director, vamos a ver qué nos traen los casos de hoy, qué aprendemos, cómo lo canalizamos. Usted toma nota en su casa de qué aprende del caso de hoy y luego comprométase conmigo. Termina el programa, escríbale a alguien y le hace un resumen de lo que usted aprendió hoy para que esa persona también aprenda, y así sucesivamente vamos haciendo una cadena de aprendizajes. Adelante, señor director. Recibo por acá a Maciel Rodríguez. Buenas tardes, Maciel, bienvenida. Gracias, buenas tardes, doctora. Vienes desde Barinas, bien lejos. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Mi caso es que tuve una relación con el padre de mis dos hijas. El señor, duramos como 7 años. El señor fallece, me quedaron las dos niñas, están reconocidas por él, una de 6 años, otra de 7. Después que él fallece, la esposa, porque él estaba casado. Ajá. Él estuvo casado, pero tenía las dos relaciones, nunca hubo problema, ella allá y yo acá. ¿No hubo problema? Pero como no hubo problema, pues eran dos. ¿Y las dos lo sabían? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Y como, o sea, explícame eso antes de entrar en el caso, porque es que no puedo perder la oportunidad de que, o sea, que tú lo llamabas y le decías, mira, va saliendo. No, o sea, él compartía en mi casa, después iba a la de ella y ella no le decía, ella sabía que iba a mi casa con las niñas. De hecho, ella cuando las niñas se enfermaban iban a mi casa, con los medicamentos ayudaban, buscaban las niñas, las llevaban a la casa de ellos, compartía. Yo iba hasta su casa a retirar algunas cosas que el papá, mira, esto es de las niñas, pero hasta afuera. Después que él muere, la relación fue más, entre nosotros fue mejor. Impactada. Sí. Eso debe ser un nivel de madurez superior, ¿no? Sí, ¿verdad? Algo así como que, no, felices los tres. Sí, algo así. Bueno, si es que eran tres, porque no sabemos a todas estas. Imagínate tú, si tenían tan buenas relaciones, compartían la pareja así libremente. Creo que eso no está bien desde ningún punto de vista, ¿no? Que ustedes lo toleren y que lo hayan llevado de una manera diferente, no quiere decir que esté bien. No está bien para tus hijas, sí, porque no está bien para tus hijas. No está bien para una señora que está casada, porque si él quería estar contigo y tuvo 2 hijas contigo, debió divorciarse de la señora a la que ella no quería. ¿Ok? Y un sinfín de etcéteras, porque al final también está mal por ti misma, porque ¿quién eres tú? Nadie. ¿La otra? Sí. ¿El cacho? ¿La amante? ¿Ves? Entonces, tú también te pusiste en una posición donde lamentablemente no te valoraste como ser humano y como mujer, ¿no? Pero bueno, ya el Señor se murió, que en paz descanse, Dios lo recibe en su gloria, que no sé si lo va a poder recibir en este escenario, pero bueno. Le dio el apellido a las niñas y él ahora fallece, y estás peleando la herencia. Sí, ella me llama a los 3 días que lo enterraron, me dice, para ponernos de acuerdo, de entregarle lo que le corresponde a las niñas de lo que dejó el señor. Ok, está bien, usted me avisa. Llega, ella buscó un abogado y después del abogado, no sé qué le dijo a ella que hicieron. Ellos se reunieron solos, fueron al fundo porque había un fundo, hicieron una inspección, él solo con ella, sin orden de tribunal, sin nada. Ella me dice, Macia, estoy en el tribunal,
haciendo la solicitud para la inspección. Ok. Pero a mí me pareció así como medio sospechoso y fui al tribunal y pregunté. Y me ¿Pero dijeron por qué no. querían hacer una inspección en el fondo? ¿Para qué? Bueno, para entregar los bienes, cuánto tocaba, cuánto, sí pues. ¿Qué bienes Porque la dejó señora él? nunca hizo declaraciones de bienes, nunca hizo declaró universal, herederos universal, nunca. Ok, pero ese fondo era de él. Sí, son tierras del INTI, Ajá. ella es INTI, y él las trabajó durante muchos años, sembró, le dieron créditos de ganadería, estuvo hasta el día de su muerte. Y él explotaba esas tierras y tenía Sí, empresa su agrícola producción, y todo. Sí, su producción. Y eso lo explotaba a través de una compañía. Era solo ahí con los hijos, los mayores. Ajá. Y ella lo que quería era que evaluar el fondo para Ajá. saber qué. Sí, debía hacer eso, pero no lo hicieron, porque el fondo, después que estuvimos en el sitio, el ganado era lo único, dijo el abogado, a las niñas tuyas le toca 2 novillitas y 2 novillitas. Eso era la herencia. Y yo le digo, ¿y respecto al fondo? Bueno, respecto al fondo no vamos a hablar ahorita porque ella todavía se siente mal. Dentro de 1 año, 2 años, se hace un evalúo a ver cuánto toca por cada niño. De lo contrario, ellas siguen siendo herederas. Me ¿Cuántos hacen hijos entrega- tenía él con la señora? 4 hijos. Todos mayores de edad, me imagino. Sí. ¿Y otros hijos distintos a los de ella y los tuyos? Una por fuera de 3 añitos, reconocida también. De 3 años. O sea, que él estaba contigo, con la esposa y se buscó otra. No vale. El ídolo de esta generación, el tipo, pues, o sea, no mal que se murió, porque si no, no le iba No, a y cuando alcanzar. murió estaba con otra. Pues. Y no le dio tiempo ya a la relación de la embarazarla. esposa, la mía y la de la otra ya no existía, sino con la que estaba. Y esa no quedó embarazada. No, O sea, que él manejaba su vida como el fondo. ¿No? Sí, claro. algo así. La paridera de becerritos, pues. O sea, imagínate tú. De verdad, yo te digo sinceramente. Y la de 3 años también tiene el apellido. Sí. O sea, que estamos hablando de 4, 5, 6, 7 herederos. 7. Siendo que a la esposa le toca el 50%. Y el otro 50% dividido entre 7 es lo que le corresponde a los demás. Ahora, cuando el abogado te dice ellas siguen siendo herederas, ¿será que él pretende mantenerlo todo junto para seguir explotando y dividir la producción o qué es lo que te están planteando? No, ellos no me plantean más nada porque igualito siguen explotando la producción, venden todos los domingos cantidades de queso y cuando el finado estaba vivo yo recibía para las niñas y desde que él fallece yo no recibí más nada y hasta hoy ya tiene 1 año con 2 meses, 3 meses y yo no he recibido ni esto. O Y sea, me cuando él engañaron. estaba vivo, ¿qué recibías? O sea, ¿y cómo lo recibías? Él les compraba, cuando venían temporadas de diciembre, él les compraba su ropa a las niñas, los estrenos, semanal me hacía el mercado, esta es la comida de las niñas, me llevaba queso, este es el queso de la semana, una enfermedad, se enfermaron las niñas, quitan los medicamentos. Claro, porque él respondía directamente. Respondía directamente. Y los hijos trabajaban con él en el fondo. Sí, O sea, que prácticamente ellos tienen el control de todo. sí, ellos son los que están en el fondo. Ok, vamos a ir un momento al receso para que hablemos, a ver qué papeles tienes allí, porque necesito saber bajo qué figura jurídica funciona el fondo, ¿sí? Si es una compañía anónima, si se creó como una unidad agrícola, si simplemente hicieron una cooperativa, si solamente explotan informalmente porque les dieron las tierras, porque está clara que las tierras no entran en discusión, ¿correcto? Sí. Ok, vamos a hablar sobre eso al regreso del receso enseguida. Como representante de las niñas, una de las cosas que tú tienes que hacer es exigir una inspección para que se determine qué es lo que realmente hay allí, que se haga un seguimiento, porque hay algo que no se puede ocultar y es el ganado. Se ha dicho. Bien, Maciel, desde Barinas, me sigues contando sobre la vida del papá de tus hijas, porque además era un hombre joven, 43 años, cuando falleció. Sí. Yo creí que estamos hablando de un señor mayor. Y entonces los hijos, ¿cuántos años tienen, los mayores? 25, 27, por ahí. La pequeña, 3 años. Y me dices que hay una que no está reconocida, que fue antes de todos los demás. Sí, el primer matrimonio. Imagínate No tú. matrimonio así de casados, sino así concubino. pues. Y nunca le dio el apellido. Nunca. Pero sí la reconocen como hija. Sí, sí, claro. Me estabas comentando que el abogado los había hecho firmar un acuerdo a ustedes. Sí, nos reunimos en el fondo. Ella me envía un mensaje y me dice, estoy en el tribunal haciendo la solicitud para la inspección, para que vaya al tribunal a hacer la inspección. Ok,
Yo le pregunto que si la juez, porque allá hay una sola juez que todos la conocemos, había llegado al pueblo. Ella no me dice nada y yo me voy al fondo y cuando llego yo le digo, ¿y dónde está el tribunal? Te veo solamente a ti, el abogado. Y me dice, no, que ella me quedó mal, bueno, X, vamos a hacerlo así. Ok, ahí fue donde digo, bueno, vamos a proceder. Me dicen, no, la casa no se mete, la casa no le toca a ellas nada, porque él tenía una hija con la esposa con una condición. Yo le digo, yo tengo una hija con una condición también, tengo informes médicos, toma el mismo medicamento que toma la hija mayor con la esposa. ¿Qué tiene? Sufre de convulsiones y él me costeaba el tratamiento de ella. Luego estoy ahí, él hace un documento escrito, creo que ni registrado está, él hace el documento donde la hace responsable había 2 motos del difunto. Ella como esposa se queda con una y una se iba a subastar para darle cada parte que le correspondía a cada niño, cada heredero. Resulta que ella dijo, yo compro la moto y le doy la parte a cada quien. La moto se vendió en $700. Una búfala, supuestamente habían 2 búfalas, pero yo tengo pruebas de que había mucho más. 2 búfalas, una le toca a usted como esposa, sucesivamente, como la moto, se subasta la otra. Y el carro, cuando usted lo venda, le va a dar la parte que le corresponde. Okay. Él coloca en el documento que le da un lapso de 2 meses para que cancele esas deudas. Ya ha pasado 1 año y pico y la señora nada. ¿Y ustedes firmaron eso? Sí, ella lo firmó, firmamos todo. La señora mamá de la niña de 3 años, los testigos que estuvieron, el documento lo tiene el abogado de ella, no me quiso dar copia, se niega rotundamente a darme copia. Pero no se hizo la sucesión como tal ante el CENIAT de nada. Nada. Ni se hizo un inventario de la cantidad de ganado que había, etcétera. Nada. Lo hizo él solo con ella. Claro, pero ese ganado supongo que tiene un herraje, ¿no? Tiene el herraje y cada ciclo de vacuna, el productor vacuna todo el ganado que está ahí. Y yo tengo desde que él estaba vivo la última vez que él vacunó y aparece toda la cantidad. Después que él fallece, viene la esposa y vacuna todo el ganado que está en el fondo. Coloca el hierro a nombre de ella, coloca la carta certificada a nombre de ella. Aparecen 90 reses en Pero el eso fondo. no lo puede hacer porque esos son bienes Sí. que están individualizados. Fue al INTI, llevó la carta Del acta de función. de función y hicieron los documentos. Hizo la solicitud ante el INTI a nombre de ella, que Ok. ella es la dueña del fondo. ¿Del fondo o de la explotación? De la explotación. Claro, porque ahí lo que le dio fue la legalización de la tenencia de la tierra. Sí, porque él las trabajó. Que al final eso no está en discusión porque las tierras son del Estado. Sí, pero la explosión. Pero pues, la explotación como tal del fondo es de los herederos, completica. Sí. ¿Y qué has hecho tú durante este año jurídicamente para...? He caminado, he ido a Fiscalía en Barinas, he ido al Tribunal de Menores de San Fernando de Apure. ¿Pero hacer qué? Porque... A que me ayuden sobre esto porque ellos se niegan rotundamente y no he recibido, pero nada. Claro, pero es que el tema es que por más que tú vayas a pedir hay que ejercer acciones jurídicas, ¿sí? Es decir, como representante de las niñas, una de las cosas que tú tienes que hacer es exigir una inspección para que se determine qué es lo que realmente hay allí, que se haga un seguimiento, porque hay algo que no se puede ocultar y es el ganado. Imagínate Y tú. después que él fallece por medio de la herencia, ella cambió. Préstame a ver qué tienes allí, porque creo que no hay nada que tengas que compruebe. ¿Tú fuiste acá al Instituto de Tierras aquí en Caracas? En Barinas. Ajá. ¿Y acá? Acá no. No, porque aquí no Porque tenemos nada. pertenecemos a Barinas. Yo tengo el certificado de todo el ganado. Las cartas VAR, no las tengo acá, pero las tengo en la carpeta. Ajá, ¿y cómo obtuviste eso? ¿Te lo dio él? No, bueno, pero estas son las actas de Ajá, nacimiento esa y es de que prueba defunción. que está muerta las partidas de nacimiento de las niñas. Ajá, cuando tú dices que tienes lo del certificado de la vacunación, ¿él te lo dio No, yo lo solicité como representante de las niñas ante el INSAI. y te lo dieron? Sí. Sobre eso es que tú tienes que empezar ahora las acciones legales. El tema es lo que tú dices, que tú estás además a 6 horas de los tribunales que pudiesen ser competentes. Allá hay un solo tribunal, me dijiste. Sí. Y ese tribunal tiene competencias múltiples, Sí, supongo sí, yo. sí. Ella sabe en mi caso también todo. Claro, pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que tú tienes que ejercer acciones legales. ¿Por qué? Porque no conoces nada. La verdad es esa. Por eso yo te hablaba del Instituto de Tierras aquí, porque sí, ciertamente, hay un instituto regional, pero todo eso se concentra sobre las bases de los lineamientos nacionales. Y si tú requieres una información como madre de 2 niñas
que son hijas de un señor que tenía unos derechos de explotación de unas tierras, te van a dar la información. Fui al INTI, Barinas, y me dieron la información. Me dijeron, mira, metí el número de cédula de él. Me dice, él no había registrado las tierras, pero la esposa vino después que él fallece y hizo la solicitud. Ahí tengo. Y si él no las había registrado, ¿cómo tenía un fondo? Porque esa es una pregunta que hay que hacerse. Sí, porque allá son así, pues allá el fondo, eso, porque es del INTI y uno tiene su ganado, su queso y así. Y él estaba en trámites para los documentos. ¿Pero cuántos años tenía él con ese fondo? Él tenía aproximadamente 11 años. Es que no creo que no haya nada que sustente que tenía un fondo. Para que a ti te den ese raje, tú tienes que tener unas condiciones jurídicas. Sí, a él le dieron créditos y para darle crédito me imagino que necesitan algo y le dieron Claro. 2 veces créditos de ganadería. Si te dan crédito, tú tienes que decir, bueno, mira, aquí están estas tierritas que no son mías, pero alguien me dio para explotarlas. O sea, el tema es que estás en desventaja porque no manejas la información. Sí. Pero el solo hecho, y creo que esto debe quedar muy claro, el solo hecho de vender el queso pasa por una autorización del Estado a través de las unidades de producción agrícolas y pecuarias. Hay sustento jurídico de muchas cosas. El tema es que estás en desventaja porque tú no estás dentro del fondo. Ese es el tema. Y Vamos a ella ir un no- momento al receso. Hablamos sobre esto. Esto es derecho agrario, esto es sucesión mezclado con derecho agrario. Esto tiene muchas cosas que analizar. Hablamos sobre eso al regreso del receso. Cuando el padre está ausente, la obligación de manutención subsiste con los herederos de él. ¿Quiénes son los herederos de él? Su esposa y el resto de los hijos. Se ha dicho. KFC Venezuela tiene 3 autoservicios en Caracas, ubicados en San Martín, La Trinidad y Los Cortijos, hasta las 11 de la noche. Ven en tu carro, moto, patineta, motopatín, como sea. Disfruta del mejor pollo del mundo con los mejores precios, desde $3, y los mejores helados desde $1, o su equivalente en bolívares a la tasa del día del Banco Central de Venezuela. Pero síguenos en redes sociales como KFC Venezuela y no te pierdas todo lo que tenemos para ti. KFC, siempre original. Ok, Maciel, un poco como te estaba diciendo, de alguna manera hay que levantar información, que no es fácil porque esto es como convertirte en detective y vas a tener que ir a un montón de entes públicos para levantar información, ¿sí? De todo lo que existía para el momento que este señor fallece. Porque lamentablemente, aunque ellos quieran cambiar la carta agraria, que es lo que les da la permanencia en la tierra, una cosa es la carta agraria, porque las tierras tú no las vas a poder discutir, ni ellos tampoco, porque no son de ustedes, más sí la explotación. Y el ganado entra dentro de los bienes que se pueden auditar. A veces es más fácil auditar ganado que carros. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento estricto desde el punto de vista agropecuario de lo que tiene que ver con ese ganado. Entonces te va a tocar, para poder empezar a discutir algo, empezar a levantar toda la información en todos los entes públicos, que tú al estar en Barinas es más fácil para ti saber cuáles son los entes públicos que tú tienes que visitar, de manera que puedas levantar información. Yo me quedo pensando en que el abogado te dijo, ellas siguen siendo herederas, ¿correcto? Lo dijo en presencia de la otra señora y todos los que estábamos testigos. Ok, ¿qué significa eso? Que ellos no van a partir la herencia, pero tienen que repartir Pero no lo que me dan produzca. nada. No dan nada, nada. ¿Y la casa ya buscaste el registro en nombre de quién estaba? Estaba a nombre de los dos. Bueno, esa casa, ¿qué van a hacer? ¿La van a desaparecer? Sí, No la a pueden nombre de los desaparecer, es decir, eso entra dentro de la sucesión. Una de las cosas que tienes que hacer es demandar a los hijos por la manutención de tus hijas, ¿sí? Cuando el padre está ausente, la obligación de manutención subsiste con los herederos de él. ¿Quiénes son los herederos de él? Su esposa y el resto de los hijos. Y como tú tienes unas hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, tú, sin pelear con nadie, sin meterte con la herencia, lo primero que vas a demandar es la manutención. ¿Qué le van a decir a un tribunal que no? No pueden. Ya cuando tú hagas una acción jurídica certera, porque lo demás no has hecho nada certero, hasta que yo no tenga aquí un papel que diga demanda, hasta que yo no tenga un papel aquí que diga declaración de únicos universales herederos, sucesión, inspección, auditoría, rendición de cuentas, no has hecho nada. Pero la declaración de único heredero tiene que hacerles la esposa. Puedes hacerla tú, pero tienes que incluirlos a todos. A mí me dieron que era ella y Ella la es la llamaron. representante legal. La llamaron del Tribunal de Menores y le dijeron
y ella se niega rotundamente y dice que no. Entonces Fiscalía le tiene que abrir una investigación por obstrucción de la justicia. Y efectivamente tienes que hacer una inspección judicial. Una inspección judicial que en principio va a ser extrajudicial, graciosa. Cuando hay una inspección graciosa, cuando tú no tienes ni idea qué es lo que hay allá adentro, porque no te lo quieren decir, y tú le vas a preguntar, tú, a través de tus abogados, a un tribunal, hágame el favor, se desplaza para allá y me cuenta cuánta cosa se mueva, usted me la va a inventariar. ¿Por qué? Si se produce queso y maquinaria o no. De la Fiscalía enviaron una orden de autoinicio, que de la Fiscalía es una orden que hay que ir al fondo, con fiscales de llano, una inspección, pues. Lo tienen en la policía, pero ellos no han actuado, pues. Sí, pero una cosa es la inspección de Fiscalía y otra cosa es la inspección de un tribunal. Porque en un tribunal tú le haces unas preguntas a un tribunal y el tribunal va allá y tienen que dejarlo entrar porque es una orden judicial. ¿Sí? Por eso te digo, o sea, como que has estado un año haciendo muchas cosas, pero Nada al final. no hay nada hecho. Absolutamente nada. Tienes que empezar por allí. Punto 1, demanda de manutención. Facilito. Ahí no tienes ni que contar ganado, mija. Usted va y dice, esto es lo que el papá les pagaba, este señor se murió, ustedes me lo tienen que pagar para mis hijas. Y no van a poder evadir la obligación de manutención. Y mientras tanto te pones seria con el levantamiento de la información. Aprovecha que estás acá en Caracas, te vas al Instituto Nacional de Tierras de acá, cuentas lo que te está pasando, que no tienes información, que supuestamente la carta agraria se la dieron a esta señora, él aquí tiene profesión ganadero, tenía ganado, estaba en unas tierras y él mismo INTI de acá te puede decir, mire señora, en el sistema nacional esas tierras están a nombre de el INTI y se las dieron a fulano, algo tiene que haber. Nadie puede explotar una tierra si no tiene una carta. De hecho, tengo un documento que nombra que él es el dueño del predio, dueño del ganado. Del predio no creo, del ganado sí. Ajá, bueno, pero ya le dicen él. Ajá, como de lo que él construyó ahí, pues la casa. Claro, si él construyó sobre esas tierras, él es dueño de todo. Y de hecho traje el documento, pero no lo hice llegar acá. Bueno, ahorita lo vemos en el receso. Igual tienes que levantar tu información jurídica. Si no es todo, que yo tengo la lista de los animales que vacunaba. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué tienes que hacer con esa lista? En la inspección que te estoy diciendo, tú le dices al tribunal, de esta lista, de este montón de cabezas de ganado que usted vacunó, evidencia si existen en el sitio. Y ahí vas a levantar la información real de lo que a ti te correspondería a favor de tus hijas. Sin un inventario real, estamos arando en el mar. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuándo venden el queso? Los domingos. Bueno, tú agarras y mueves una investigación, tribunal se presenta el domingo. ¿Cuántos kilos de queso hay aquí? Taca, 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 taca. Dígame cuánto produjo eso. 100. Listo, chao, gracias. Ya tú tienes algo real que sabes de dónde sale, cuánto cuesta y para qué se está utilizando. Y ahí puedes empezar a reconstruir, ¿ok? Yo no estoy segura, pero creo que tengo un abogado nuevo en Barinas para que pueda orientarte con esto. Lo validamos. Vete con algo claro acá. Inspección extrajudicial, oficio de los entes públicos y tu demanda de manutención, para que vayas levantando información real. ¿Está bien? Okay. Acepto la solicitud. Se ha dicho. Vamos a ir al receso. Mientras tanto, hablamos de cosas que son importantes. Entre las cosas que son importantes es que nosotros tengamos certeza de los bienes que estamos discutiendo en un determinado concepto. A ciegas no podemos hacer nada. Para eso se auditan las cosas, para eso se piden los inventarios, para eso se hace seguimiento. No hay nada que no esté inventariado. Y precisamente ese es el seguimiento que uno tiene que hacer cuando va a reclamar derechos sobre un determinado patrimonio común a varios, en este caso coherederos. Vamos al receso y luego vamos al siguiente caso. No es ni siquiera la apreciación del Consejo de Protección, no es lo que tú pienses, es lo que determinen los exámenes técnicos, incluyendo los exámenes técnicos de los niñitos. Porque si ellos son las víctimas, son ellos quienes tienen que echar cuento bien qué es lo que está pasando. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes y recibimos a Ronnie Barrientos. Ronnie, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Vienes desde Barquisimeto. Barquisimeto, Estado Lara. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Vengo por un caso sobre el SEGNA. El SEGNA dictó una medida de protección sobre mis 5 chamos
Y luego de haber dictado la medida a mi favor, a los 10 días cambiaron nuevamente la medida, sabiéndose que la mamá no estaba psicológicamente apta para tener los niños. Tú tienes 5 hijos. 5. ¿De qué edades son tus hijos? 19, 17, 15, 13 y 11. ¿Y todos con la misma madre? Exactamente. ¿De cuándo te separaste de la mamá? Un año antes de la pandemia. Y antes habían vivido durante todo ese tiempo juntos. Exactamente, ajá. ¿Y cuál fue el problema de la ruptura? ¿Qué pasó entre ustedes? Problema, más que todo agresividad por parte de ella. ¿Y ella está enferma o padece de alguna enfermedad cuando dices que no está apta? ¿A qué te refieres? Porque hubieron estudios por parte del SEGNA que determinaron que ella no podría estar con los niños ya que había maltrato psicológico y verbal. Y físico. ¿Quién denunció el maltrato hacia los niños? Yo. Eso lo hice por el SEGNA el 8 de mayo del 2020. Ese mismo día se presentaron en la vivienda, citaron a gente del Consejo Comunal, hicieron como una pequeña audiencia y entrevistaron a los niños aparte y determinan que ella no estaba apta psicológicamente, toman una medida de protección. ¿A favor tuyo? A mi favor, a favor de los niños, sería en este caso. Y mientras ella cumplía cierta cantidad de talleres que determinara ya el psicólogo en su debido momento, que ella ya estaba apta y podía ser reintegrada en la casa, y yo sin ningún problema salía de la vivienda. O sea, que ella salió de la casa y tú te quedaste en la vivienda. Exactamente. O sea, a pesar de que ustedes se separan, ¿siguieron viviendo juntos? ¿O tú ocupaste temporalmente por la medida la casa? Yo siempre iba a la comunicación y siempre iba a la casa, me quedaba, estaba con los niños porque estaba viviendo fuera del país. Ah, tú estabas fuera del país. Ajá, exactamente. Ok, ¿y qué ameritó que tú colocaras la medida? Es decir, ¿cuál de los 5 te dice, mira, hay problemas con mi mamá o hay violencia? ¿Cómo llegas tú a saber lo que está pasando? O sea, ya ella era una persona agresiva, pero, o sea, digamos, no a este punto, ¿ves? Yo viajo a Bogotá en septiembre de 2019. Por problemas que hubo en Bogotá, protesta, no pude llegar a traerlos a Navidad acá. Llego en febrero del 2020 y cuando conseguí un alboroto, como quien dice, en la casa. Me volví a la casa para poner en orden a las muchachas, pues las muchachas tenían mucha libertad. Las grandes la apoyaban a ella por esto, pues, en adolescencia, y los pequeños los maltrataba verbalmente. ¿Y le pasa algo a ella? Es decir, le hicieron exámenes psicológicos y se determina que ella está padeciendo de algo. Ok, a eso voy. Cuando me dictan la medida, a los 10 días... Préstame por favor los papeles mientras me vas contando, ven para acá. Ajá. Dictan la medida y ella sale de la casa. Exactamente, ella sale de la vivienda y duró 10 días desaparecida. Ella podía ir todos los días con una persona del Consejo Comunal y yo salía mientras ella veía a los niños. Ella no volvió en 10 días. Antes de los 10 días me llega una medida de la Fiscalía de protección a la mujer que tengo orden de alejamiento. Entonces, yo preocupado me dirijo al Consejo Comunal porque si ella puede venir a ver a los niños y poner orden de alejamiento, no se iba a poder acercar a ver a los niños. La señora del Consejo Comunal me dice que no hay problema, que firme el documento. Luego, 2 días después, que ya serían los 10 días, me llegan entes de funcionarios que tenía que desalojar la vivienda, que si no iban a tumbar la puerta de la casa y me iban a meter preso 45 días. Cuando ellos me llegan, yo les muestro el oficio que yo tengo de SEGNA, que yo tengo medidas de protección de los niños, se miran entre ellos y llaman... ¿Y todas estas denuncias que hay en redes sociales supuestamente en tu contra? Ella misma. ¿Cuál es el estatus actual? Es decir, ¿las niñas siguen con medida de protección? ¿Se restituyó a la señora en la casa? No, a los 10 días me sacan entes del SEGNA, me dicen que van a cambiar la medida. Porque a ti te saca violencia contra la mujer. Exactamente. ¿Cuál se supone es la causa de violencia? Todavía no sabemos. Entonces, ¿Pero te imputaron? No. Solamente te impusieron medidas. Sí, me pusieron medidas y al ente del SEGNA lo amenazan. Pretender decir que un Consejo de Protección está recibiendo amenaza, primero eso me parece muy vandálico y luego me parece muy infantil. Cuando el mismo Consejo sabe, si aquí se desbordó, mira, yo sencillamente envío todo a quien corresponde, que es a los tribunales, para que haya un juicio, porque a todas estas no es ni siquiera la apreciación del Consejo de Protección, no es lo que tú pienses, es lo que determinen los exámenes técnicos, incluyendo los exámenes técnicos de los niñitos. Porque si ellos son las víctimas,
son ellos quienes tienen que echar cuento bien qué es lo que está pasando. Exactamente. Porque son 5. Son 5. O sea, no es que hay uno solo. Y los 5 consideran que están siendo agredidos por su mamá. Una sola se quedó con la mamá, que es la de 17 años. ¿Y los demás? Los demás, los 4 están conmigo desde que empezó este problema, porque ella me los dio a que yo los recibiera como visita, porque no me dejaba ni siquiera ver. Y hasta el sol de hoy no los recibió más, no los dejé entrar a la casa. La mamá. La mamá. Ok, bueno, por ahí tienes tú una ventaja. Exactamente. Si es la propia madre la que no quiere recibir a sus hijos, pero algo está pasando con la señora. ¿Por qué? Porque la violencia puede ser cultural, pero también puede ser una enfermedad. No creo que alguien en su sano juicio atente contra sus hijos. Algo está pasando en ella mentalmente y es lo que tienen que descubrir. Y como van, pues falta todavía un paso más. Hasta que tú no judicialices este conflicto, no va a funcionar. Ronnie, ve a tu sitio, ahorita me sigues contando. Vamos a ir un momento al receso. Cuidados con sobrepasar las medidas de los entes públicos. Cada ente público tiene una competencia, cada ente público tiene una limitación. Hay cosas que se escapan de la parte administrativa y entonces hay que elevarlo a la parte judicial. Hablamos sobre eso al regreso del receso. Tú le dices al juez, yo necesito un espacio digno para vivir con estos 4. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ellos vivan en el hogar que ellos tenían, de donde salieron para protegerse de su mamá, porque al final ellos huyeron de su mamá. Se ha dicho. Ok, Ronnie Barrientos. Bueno, bien complicado el caso porque lamentablemente no es un solo niño, son 5. Y lucen ustedes muy jóvenes, 19, 17, 15, 13, 11. O sea, los niños están prácticamente todos entre 2 años entre uno y otro. Y lógicamente algo pasa en su mamá que está actuando de esa manera. Y lo más importante es quizás salvar la psiquis de su mamá. ¿Por qué? Porque ya es este hecho de ella no recibir a sus hijos, de que quedaron en una situación donde la mamá se niega a cumplir su deber de crianza, te lleva a ti a que tengas que ordenar esto de todo punto de vista. Si hay maltrato y delito. ¿Por qué? Porque hay un delito en la norma que se llama el trato cruel. Y el trato cruel se comprueba a través de una serie de exámenes, porque no solamente son los exámenes físicos, también hay exámenes mentales, de hasta qué punto hay una afectación psicológica de los niños y de los adolescentes con relación a lo que está sucediendo en el entorno familiar. ¿Tú ya llevaste esto a una fiscalía del OMNA? Sí, del procedimiento que está ahí, ya ella va a ser imputada por trato que la abandonó, de ahí me mandaron a la otra fiscalía y solicité custodia y ya tengo la custodia formalmente. Ahí, formal, ahí está la original certificada. Ok. ¿Y cuál es tu aspiración? ¿Qué quieres tú? ¿Que los niños queden definitivo contigo? Sí, exactamente. Y por lo menos ya la niña de 19 no está viviendo con ella, ya hizo su vida, pues como quien dice, ya tiene hasta una bebé. La niña de 17 me está presentando una patología desde que cumplió los 16 años, que todo este estrés, este problema me está convulsionando. Ahí tienes los exámenes, electroencefalograma. Se le han hecho resonancia magnética y ahorita está pendiente una resonancia cerebral, porque ella me convulsiona solamente dormida. Y en este proceso de estos casi 3 años me ha convulsionado 7 veces. Entonces ya se absorbe todo, se preocupa, que tú eres el que estás resolviendo todo. Es que los niños no están teniendo una vida normal. Exactamente. O sea, de hecho, que ya tengas una adolescente de 19 años que está embarazada. No, ya dio a luz. Sí, pero ella se quedó con la mamá y ya está viviendo con su pareja. Claro, pero no está bien, porque es una niña. Exactamente. Y está en un proceso traumático. Si te pones de mi punto de vista, yo acabo de graduarme a la niña de 17 de 5º año. La otra pasó a 4º año, Fabián 2º año y Matías está en 5º grado. Todos los llevo, ahí traje constancia de inscripción de que en todo este tiempo... ¿Y ella tiempo, va a pelear la medida? ¿Te dijo algo sobre pelear la medida o ella está neutra ante el proceso? Ella otorgó la custodia, sí, donde firmo, le volvieron a explicar 3 veces. O sea que tú en este momento estás de alguna manera logrando tus objetivos en el proceso. Exactamente. Lo que tienes que entender es que nunca le van a quitar por completo la custodia a la madre. Exactamente. A menos que se determine una circunstancia muy grave, ¿sí? Porque ciertamente pudiese ser que le imputen y pudiese ser que hasta la condenen por un trato cruel, pero no siempre eso conlleva la eliminación de la patria potestad. Exacto. La patria potestad va a seguir en ambos y el deber de crianza es de ambos. A menos que efectivamente, dada la gravedad de lo que se pueda descubrir en el proceso penal que van a hacer contra la mamá,
se determine que efectivamente ella tiene tales problemas que no debería tener trato con los niños. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Llevarte a los niños? No, los niños ya yo los tengo hace 3 años. Pero no llevártelos fuera del país. No, estamos acá. O sea, yo estoy trabajando acá. La inquietud mía es la vivienda, o sea, la tranquilidad de los niños, ya que Hugo esté bien mancomunado, bien sea que lo haya comprado ella, lo haya comprado yo quiero el bienestar de los niños, pero ella tiene orden de alejamiento por ese caso que está imputado. ¿Y dónde viven los niños contigo? Estuvimos viviendo cerca, allá en Barquisimeto, en una casa de un primo que estaba fuera del país. Se regresó el 22 de diciembre y eso fue un corre-corre. Me recibió una señora amiga, estamos viviendo ahí. Claro, ahora, fíjate, la vivienda se supone debería otorgársele a aquel padre que quede con la custodia de los niños. Pero eso es una decisión discrecional del tribunal. No hay un mandato legal obligatorio para esto, ¿sí? Tú sí puedes, dadas las circunstancias, y si efectivamente tú tienes a 4 de los 5, porque bueno, la otra además ya tiene 19 años, ya hizo su vida, etcétera, tú puedes pedirle al tribunal efectivamente que se te restituya en el hogar y que el tribunal decida si te lo da o no. Yo me dirigí al SEGNA con la custodia que me dieron y la respuesta lamentable que tuve fue, bueno, ya tienes los niños, ¿qué más quieres? No es una respuesta feliz de la manera que te lo dijeron, Exactamente. pero por lo menos tú vas ganando el proceso contra todo pronóstico porque Entonces, hay un favorecimiento siempre hacia las madres por el tema de madre e hijos. Pero sí tú puedes, vuelvo y repito, es como que una vez más no es ahí donde tú tienes que pedir lo que tienes que pedir. Si tú quieres un hogar, si tú quieres el techo porque hay una inestabilidad, primero tienes que tener cuidado con el argumento. ¿Por qué? Porque lo primero que van a decir es, bueno, pues si tú no tienes condiciones, ¿para qué pides a los niñitos? O sea que hay que tener cuidado porque a veces es como que ustedes argumentan cosas que se pueden utilizar en contra de ustedes. Y segundo, lo que te estoy diciendo, normalmente el tribunal pondera el caso concreto. Tú tienes que explicarle al tribunal, bueno, si bien yo tengo techo, no es el espacio adecuado y nosotros tenemos una casa, porque además vi por acá que ustedes tenían su opción de compra-venta, etcétera, ¿ok? No hay algo legal, pero el juez te puede entender y puede entender, bueno, si este señor tiene 4 muchachos con él, lo lógico es que sea la señora quien salga de la casa y el hogar se ocupe por los niños en protección del derecho de los niños a una vivienda digna donde ellos tengan todas las condiciones. Pero tienes que hacerlo en tribunales, porque otra de las cosas que tú tienes que ordenar es tu régimen de convivencia y tu régimen de manutención. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes la custodia y ella está obligada a la manutención. La cumpla o no la cumpla es una obligación, pero que si no se la fijamos judicialmente, no vas a lograr como que un orden en el proceso, ¿sí? Porque está como dispersas varias cosas. Tiene su parte penal, bueno, la parte penal es la parte penal, pero hay otro que es la parte de la administrativa, la parte de protección que tú tienes que garantizar para que todo quede claramente establecido. Y cuando tú pidas tu régimen de convivencia y manutención, tú le dices al juez, yo necesito un espacio digno para vivir con estos 4. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ellos vivan en el hogar que ellos tenían, de donde salieron para protegerse de su mamá, porque al final ellos huyeron de su mamá. Esa es la realidad. Y eso el tribunal lo debería entender por comodidad de los niños con relación a sus estudios, su techo, su espacio, etc. Pero no es obligatorio que te lo den, ¿está claro? Y el argumento hay que manejarlo con cuidadito. No vaya a ser que sea tomado en tu propia contra. Otra cosa, en el caso de la vivienda, no está el nombre de ella ni está el nombre mío. Bueno, pero hay una opción de compraventa que ustedes firmaron, Exacto. ¿no? Me dirigí a los que le compramos la casa y me dijeron que se habían hecho un notario que es ese papel privado. Sí, pero tienes que terminar de ver Yo si me dirigí al ente y averigué y no hay ningún otorgamiento. Bueno, ahí tienes que ver qué pasó porque eso puede ser, independientemente de si son dueños o no de la vivienda, ese era el hogar de los niños. Exacto. Habitado por los niños, su mamá y tú en un momento dado. Si el tribunal no te va a pedir que seas titular del inmueble o no. Lo otro es otra cosa, tienes que ver qué pasó con esa opción de compra-venta, si se dio, si era lícita o no, que eso es un caso diferente. Lo que le tienes que demostrar al tribunal, estos niñitos vivían aquí, aquí tenían sus condiciones de vida, aquí era su cuarto, y están mejor para que nosotros podamos ser restituidos en el hogar. En el hogar, que no tiene nada que ver con la titularidad o no de la vivienda, ¿está claro? Yo voy a colocar acá a la doctora Betania López, que es nuestra abogada en Barquisimeto, que además tiene
un entendimiento claro de la institucionalidad para que te haga el acompañamiento a ordenar el proceso. Ya tú tienes que dejar de ir a entes que no son los legalmente pertinentes. ¿Está bien? Ok, está bien. Ah, bien, acepto la solicitud. Ya ahora te damos los documentos, Ronnie. A ver, delicados los temas del OMNA, delicados además cuando solo tratamos de ver las cosas desde los entes administrativos. Recuerden que hay una jurisdicción vinculada con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que todos llaman la LOMNA, ¿no? Entonces a veces solo nos quedamos en el ente administrativo, que es el Consejo de Protección, que tiene que ver con las alcaldías, pero no siempre es suficiente quedarnos allí y es preferible llevar las cosas a donde corresponde, un fiscal, que las cosas se escuchen a través de un juez de protección que esté suficientemente equilibrado para tomar decisiones y lógicamente pensar siempre en el interés superior de los niños. Si hay un interés superior del niño, es a eso a lo que el juez tiene que hacerle caso. Los problemas entre papá y mamá no son asunto del juez de manera directa. Él va a buscar siempre favorecer a los niños y a los adolescentes porque es el mandato no solamente de la Constitución, no solamente de la ley, sino de todos los pactos y convenios internacionales vinculados con niños, niñas y adolescentes. Lástima que vivamos esto en los hogares porque luego el resultado de esas vivencias de ustedes salen y esos son los ciudadanos que lamentablemente disociados viven en nuestra sociedad venezolana. Vamos a hacer todo lo posible por fortalecer la familia, fortaleciendo la familia, fortaleceremos nuestro país. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao, gracias.